Está medio fuerte, las visito. No va a llorar en público, pero está medio fuerte. En todo caso, en serio, yo he tenido la oportunidad de conocer mucho mundo y la mejor comida es la ecuatoriana. Claro, debe tener sesgo, ¿no?, por la costumbre, pero tenemos una variedad impresionante. Con todo respeto a nuestros hermanos peruanos, la comida peruana es mucho más famosa porque la han sabido mercadear muy bien. Pero nosotros tenemos todo lo que tiene Perú y mucho más, ¿no? El ceviche, la disputa si es peruano o ecuatoriano, son diferentes. Sinceramente a mí me gusta más el ceviche, mucho más el ceviche ecuatoriano, tal vez la costumbre. Pero no, costa, sierra, Amazonía, Galápagos, en la costa pues todo lo que es marisco, todo lo que es arroz verde, maní, en Esmeralda, en Manabí, se prepara mucho plato con maní y todo lo que se puede hacer con plátano verde. En la sierra pues mucho cerdo, papa, el locro, el jaguar locro. En Amazonía el pescado de río, ¿no? Y tantas cosas ricas que tiene nuestra gastronomía, ¿no? Así que ojalá algún día eso quisimos hacer, ¿no? Pero la gente no la entiende y la ignorancia y la mala fe destruye todo lo que no entiende o lo que no quiere entender. ¿Se acuerdan que hacíamos el campeonato mundial, le llamábamos del hornado, campeonato mundial del encebollado? Es decir, alternábamos entre sierra y costa, era para posicionar nuestra comida. Pero muchos no lo entendieron y acabó el gobierno, acabaron todas esas iniciativas. Pero Ecuador tiene un gran potencial gastronómico y con ello un gran potencial turístico. Ustedes saben que hay gente que va a los países a hacer tour gastronómico. Van a Perú a hacer tour gastronómico, la gastronomía peruana. ¿Cuánto pudiéramos traer nosotros si posicionáramos de mejor manera nuestra gastronomía, que es riquísima? Y hoy estamos 5 de junio, queridos jóvenes. ¿Saben qué es el 5 de junio? 1895. Lo que se considera el inicio de la revolución liberal, son 130 años exactamente, porque se rebeló Guayaquil, ¿no?, y llamó como jefe supremo a Eloy Alfaro, que estaba exiliado. Llegó Eloy Alfaro, pues, y empezó el primer gobierno alfarista, hubo 2 gobiernos alfaristas, que transformó al país. Tuvieron que pasar más de 100 años para que venga otra revolución, la Revolución Ciudadana, que también transformó al país, con los mismos enemigos, los mismos obstáculos. Revisen la historia, no hay mejor maestra que la historia. Revisen lo que le decían a Alfaro, le decían ladrón, corrupto, autoritario. Le decían que había llenado de impuestos al país, que había hecho elefantes blancos, como el ferrocarril, ese era el elefante blanco, lo llamaron elefante blanco, que había sobreendeudado al país. Y en realidad lo que hizo fue modernizar al Estado, la obra de infraestructura, tal vez en términos relativos más grande de la historia, el ferrocarril Guayaquil-Quito, separar iglesia de Estado, por eso lo odiaban los curas, la iglesia lo odiaba, fue una de las que asusó el asesinato de Alfaro. O sea, hay actores materiales, la plebe, la chusma heroica, autores materiales de la muerte de Alfaro, pero hay muchos, y no por influjo psíquico, ¿no?, por más directa participación, muchos instigadores. La prensa, que le llamaba de todo, sembró mucho odio para que la gente crea que matando a Alfaro estaba haciendo patria, y también la iglesia, gran parte de la iglesia. Separó iglesia de Estado, impulsó la educación pública, los derechos civiles y tantas cosas más, modernizando al Estado. ¿Y cómo le pagó el país? Arrastrándolo, quemándolo. Ojalá aprendamos de la historia. Ojalá aprendamos de la historia, queridos jóvenes. Pásame la hojita más, tengo el ayudante que se distrajo. Y hoy es lo mismo, entendamos cuál es la base del desarrollo, del bienestar de todos. No es una cuestión técnica económica, eso viene después. No es una cuestión institucional. Las instituciones son reflejo de las relaciones de poder. Ese poder, el poder público para el bien común. Y la única legitimidad, queridos jóvenes, del poder público, cuando hablo de poder público me refiero al poder de jure, el que nace del proceso democrático en la institución del Estado, porque hay poder político en general, todo lo que tiene impacto en la comunidad. Hay poderes fácticos políticos, el poder económico, las cámaras de comercio, el poder mediático, que es el poder sin contrapoder, y eso rompe cualquier principio democrático. No hay quien vigila a los vigilantes y hacen lo que le da la gana. Ellos son los que vigilan, ¿no? ¿Y quién vigila a los vigilantes? Poder militar, poder religioso, poder extranjero, poder social. Entonces, pero ese poder público, el que se gana por medio de elecciones en un sistema democrático, su única legitimidad es el bien común, buscar el bien común. Y eso es lo que sucedió en el 2007. Llegó al poder público un proyecto político en función del bien común. Y de ahí viene el resto, no se engañen. No es técnica, no es que somos más inteligentes, más sabios. No, es que el poder estaba en función de la gran mayoría, estaba en función del bien común.
y ahí vienen las escuelas del milenio, las carreteras, los programas de vivienda, las políticas de protección y fomento al empleo, a la producción nacional, la defensa de los derechos, la nueva constitución, etc. Hoy el país ha vuelto a las manos de los de siempre, no el poder en manos de intereses privados. Y algunos hablan de democracia, la separación de poderes. Bueno, ese es el modelo Montesquieu, no en todos lados existe, y hay modelos democráticos que no siguen el modelo Montesquieu. Pero en todo caso, ese modelo de separación de poderes, la principal separación de poderes para que exista verdadera democracia y Estado de Derecho, es la separación entre el poder público y el poder privado. El poder público orientado al bien común, no a defender negocios privados, intereses privados, ni siquiera grupos legítimos. Si hay que defender a los maestros porque eso redunda en el bien común. Por supuesto, hay que respetar mínimos universales, los derechos humanos, pero el resto en función del bien común. Y eso es lo que se ha perdido, y por eso vemos el retroceso. O sea, ese es el problema de fondo, que en el 2017, con la traición de Moreno, el poder volvió a las manos de siempre. Los que asesinaron a Alfaro hace más de un siglo, 130 años, pero más de un siglo, ¿no? Volvió a las manos de los de siempre. Esas oligarquías que nos han explotado, que se creen excepcionales, que los derechos solo son para ellos, no creen en equidad, creen en verticalidad. Conmigo, el sector empresarial triplicó sus utilidades con respecto al decenio anterior. Revisen, tres veces más beneficios obtuvieron conmigo en los 10 años de 2007 a 2017 que de 1996 a 2006. Y nunca nos apoyaron. ¿Por qué? Porque es otra lógica. Es el dominio. Si ustedes le proponen a las oligarquías, a las élites latinoamericanas, ser 3 veces más prósperas, pero iguales al resto, ellos prefieren ser 3 veces menos prósperas, pero desiguales. Porque en la verticalidad, en el dominio, en el sentirse superiores, está su bienestar. Y eso es lo que nos tiene 200 años de su desarrollo, ¿no? Porque han tenido el poder para excluir. Lo que René Zabaleta, un gran pensador boliviano, llama estados aparentes o estados inciertos, representando unos pocos, no a las grandes mayorías. El Estado debe representar al bien común, a las grandes mayorías. Y hoy volvió ese poder de los de siempre, de los que mataron a Alfaro. Se dice nuevo país, el nuevo país, es un ropaje nuevo, pero el viejo país, los hijos de los que nos han destrozado. Pero por favor, el grupo Noboa era de los más grandes tercerizadores, era de mi época, evasor de impuestos. Cuando yo hacía la campaña del 2006, con terror, los trabajadores Noboa iban a buscar y me pasaban los roles de pago, cómo no le pagaban ni el mínimo, cómo no los afiliaban al 10. Y lo mismo la vicepresidenta, que se unió toda la oligarquía. El retroceso del país, con dolor le digo, es inmenso. En ese sentido y en muchos otros, ¿no? El Grupo Pinto. El Grupo Pinto era el mayor tercerizador del país. Cuando yo acabo con la tercerización, en 2007, 2008, con la nueva Constitución, se lleva sus empresas a Perú. Ese es el patriotismo de esta gente, porque querían seguir explotando, ¿no? Y no es ni siquiera que no puedan pagar decentemente, garantizar derechos laborales, es porque ellos quieren imponer las cosas, es la soberbia, la prepotencia. ¿Cómo va a venir un Correa a decirme lo que yo tengo que hacer? Yo hago lo que me dé la gana y lo perseguiré, desestabilizaré, buscaré pegarle un tiro hasta que yo pueda volver a hacer lo que me da la gana. Y bueno, volvieron a hacer lo que le da la gana con sus hijos, ahora en el poder en las manos de los de siempre, el viejo país, y ahí tienen las consecuencias. Un país destrozado, un país que pasó de ser ejemplo de América Latina, de todo lo bueno, a ejemplo de todo lo malo, ¿no? Y quería decirles, ratificarles, ¿no? El 13 de abril, pues, ganamos nosotros. Se ha hecho una encuesta de 2.400 casos. No conozco a esta persona, es Carlos Fara, pero es el presidente de la Asociación Mundial de Consultores Políticos. No lo conozco. ¿Por qué se iba a jugar por nosotros? De seguro ni siquiera es de izquierda. ¿Por qué se va a jugar por un movimiento de izquierda? Pero es una persona honesta. Es de la empresa Farah Beghetti, aquí están los datos, ustedes pueden verificar esto, que hizo una encuesta del 6 de mayo al 9 de mayo, 3 semanas después de las elecciones, con todo en la plenitud del efecto triunfalismo. O sea, después de una elección, todo el mundo dice que votó por el que gana, por miedo, por conveniencia, por embarcarse el carro del triunfador. Ese efecto triunfalismo puede ser hasta 10 puntos. Pese a eso, en esta encuesta de 2.400 casos, ¿ya? En las 23 provincias continentales, el único donde no se hizo fue Galápagos, porque es muy caro, ¿no? Y con más o menos 2% de nivel de confianza. ¿Qué significa joven? Pero de intervalo de error, con 95% de confianza. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se lee? Que si se obtiene 48% el candidato Perico Los Palotes, puede ser 50 o 46 con el 95% de confianza. Todavía un 5% que puede ser que salga de ese límite. Pero es prácticamente imposible que tenga 20 o que tenga 70, ¿no? Entre 46
y 50, con un 95% de confianza. Entre 42 y qué sé yo, 54, con 99 de confianza. Pero entre 30 y tener 30 o tener 70 es prácticamente nula la probabilidad, ¿no? Bueno, estos señores, después de la elección, 3 semanas después, demuestran que hay un empate técnico. Esto significa que Luisa ganó holgadamente, porque aquí está el efecto triunfalismo, ¿no? Le da a Noboa 56.5, perdón, y a Luisa 45.3, dentro del margen de error. Son resultados espectaculares para después de una elección. Pero lo que claramente demuestra esto, y pregúntale al señor Carlos Fara, yo le he escuchado en algunas entrevistas, es que los resultados del 13 de abril son absolutamente imposibles, absolutamente imposibles. Y se han reído, ¿no? Como se reían de Galileo, de Copérnico, la teoría heliocéntrica, helio es el Sol, que el Sol es el centro del sistema, no la Tierra, como se creía. Galileo lo sancionó la Iglesia por apoyar las teorías de Copérnico. Ah, pero es que están locos, que la tinta transferible, eso lo dice el informe de la OEA, y aquí está el bolígrafo de la tinta transferible. Estos no son BIC, un BIC es así, no conseguí el negro, pero azul. ¿Ya? Pequeña diferencia, miren la punta. Esto es tinta moderna, oleaginosa, que no se, de secado rápido, que no se transfiere. Esto es tinta acuosa, que lo utilizan los magos, los niños, para que no manchen, porque si manchan un mantel, se borra esto fácilmente, sale fácilmente, y se transfiere. Y lo dice, aquí le voy a, y lo dice la OEA. Se marca aquí la esta, se dobla, y miren cómo traspasa la tinta. Sin preparar el papel. Imagínense preparar el papel y puede desaparecer de este lado y aparecer del otro. Estamos locos, abran las urnas. ¿Por qué no las abrieron? El 13 de abril ganó Luisa González y lamentablemente el país está destrozado por la trampa y se aplaude la trampa, ¿no? Y si estamos equivocados, ¿por qué no abren las urnas? ¿Por qué nos negaron ese derecho tan fundamental? Como le decía, el 2017, se lo dije la vez pasada, cuando reclamaron los resultados de las elecciones, yo pedí que abran las urnas. Se abrieron 3.000 urnas en el Coliseo Rumiñahui de Quito. Y aumentamos la ventaja, porque sabíamos que mentía Lazo, ¿no? Se contaron cerca de 1,5 millones de votos. En la primera vuelta pedimos que se abran las urnas. No se abrieron todas, se abrieron muchas. Aumentamos decenas de miles de votos. ¿Por qué esta vez no abrieron una sola urna? ¿Por qué prohibieron tomar fotos a los votos? Porque los votos tienen QR, un código QR que debe coincidir con el de la mesa. Si se cambiaron los votos, ese QR ya no coincidía y se podía descubrir el fraude. Está muy claro el asunto, ¿no? Nos robaron la elección. En todo caso, el mundo lo sabe, ¿no? No es coincidencia que a la cumbre iberoamericana en noviembre en Cuenca, pobre Cuenca, porque merece algo mejor, la Atenas del Ecuador, no fue ningún presidente. Solo fue el rey de España porque es el que organiza la cumbre. Ya, pero ningún presidente iberoamericano, son 33 países iberoamericanos, si la memoria no me falla, ¿no? No, perdón, tal vez exagero. Sí, son 18 latinoamericanos, con Brasil 19, debe ser con Andorra 22, 23 países, ¿no? Porque Andorra también está en la península ibérica. Andorra, Portugal y España, los países ibéricos europeos. No le fue ningún presidente. A la posesión, revisen mis posesiones, modestia aparte. Creo que en el 2007 tuvimos 10 presidentes y 7 vicepresidentes. Creo que en el 2013, puedo estar impreciso, pero 11 presidentes, 4 vicepresidentes. Porque era un proyecto político legítimo por los 8 costados y que llamaba la atención de América Latina y del mundo, ¿no? Donde Noboa fue Boluarte, es impresentable de Perú, y el presidente Petro para decirle en su cara que hay presos políticos en Ecuador. Es un mensaje muy claro a la comunidad internacional de lo que está pasando, queridos jóvenes. La gente sabe que los resultados del 3 de abril no fueron esos y saben lo que es Noboa, ¿no? Un tipo que no respeta el Estado de Derecho, que ha hecho pura trampa, que invadió embajadas, que secuestró un refugiado político, trampa, trampa y trampa. Y dentro de las trampas, ¿no? Por ejemplo, los bonos. ¿Cómo se regaló plata del pueblo ecuatoriano, ¿no? Sí, me la sigo, ¿no? ¿Cómo se regaló plata del pueblo ecuatoriano para comprar los bonos? Para comprar los votos. La gente no lo vendió, ya tenemos estudios, no vendió su voto. Me puedo mostrar la gráfica. Sobre todo Manaví, donde hicimos el estudio. No, o sea, donde más votos dio no es donde más incrementa votación Noboa, ¿no? La gente no vendió su voto, esa no es la explicación de los resultados del 13 de abril, como nos quieren hacer creer. Pero en todo caso, lo que sí, yo no sé cómo el país aguanta tanto. El engaño es evidente. Se le dio bono a los jóvenes, programa Jóvenes en Acción, Ecuatorianos en Acción, ¿no? Y se le dio plata, $400, después te dio los otros 400, tratando de comprar el voto.
y luego de las elecciones ya se acabó. Eso está especulado. Pero también el Ecuatoriano en Acción oficializó el 22 de marzo para las elecciones, ¿no? Entre edades 30 y 64 años, 2 pagos de $400 también, presupuesto 96 millones, pasó las elecciones y se acabó. No vuelvan a dejarse engañar. Y lo que más rabia da, indignación, es que se comprometieron cerca de $2.000 millones. Claro, con lo que están retrocediendo puede reducirse un poco esa cifra, pero ya se ha gastado por lo menos 500 millones. Y ahora sí están hablando de una reforma tributaria porque hay déficit fiscal, porque los ingresos no alcanzan. Y si los ingresos no alcanzaban, ¿cómo hacen estas cosas? Es irresponsabilidad, es pura trampa. Hay gente que aplaude estas cosas. Por favor, miremos un poco más allá. No es correísmo, anticorreísmo, no es odio. El odio no hace bien a nadie. Es reflexión, es corazón por la patria. Estas cosas son inadmisibles, son impresentables. Que se haya jugado con la gente para tratar de comprar su voto, luego se cortan muchos programas, pero ya hay un gasto muy significativo y ya mismo nos clavan un paquetazo porque los ingresos no alcanzan. Y si los ingresos no alcanzan, ¿cómo fueron tan irresponsables y regalar tanta plata para las elecciones? Ojalá aprendamos de la historia, ¿no? Y sigue la inseguridad también, terrible, terrible. Hoy día de mañana me mandan el video de han asaltado un gimnasio en Osengo, que era un lugar muy seguro. 6 tipos han entrado, sobre todo mujeres ha habido ahí. Se han llevado secuestrado a una señora, me dicen que es secretaria del Colegio Alemán Humboldt. Asaltaron a todos. O sea, cada vez son más audaces los delincuentes. Tenemos el inicio del año más violento de la historia. Y no es que el gobierno empezó ayer, por el amor de Dios, esto ya es responsabilidad de Novoa. Que salió la base de Manta. Por Dios, por favor, ¿qué nos pasa, ecuatorianos? ¿Qué nos han hecho en la cabeza? O sea, una base que salió hace 16 años es la responsable de la violencia del 2025. No es que la paz con los nietas, con los Latin King, que los legalizamos. O sea, que legalizamos a los criminales. No, legalizamos a los que querían incorporarse a la sociedad, que algunos no se incorporaron. Es como decir que no había que hacer la paz en Colombia porque algunos de las FARC no se acogieron al tratado de paz. Es absurdo, son tonterías. Y cosas que pasaron hace 15, 16 años. El país está como está por la ineptitud de los 3 últimos gobiernos, porque no saben dónde están parados. Porque Moreno destrozó toda la institucionalidad, eliminó el Ministerio de Seguridad, eliminó el Ministerio de Justicia, le entregó las cárceles. Eso no lo... Es escandaloso, es criminal. Y no lo dice la prensa porque es cómplice Moreno y está contra nosotros. Pero ustedes saben lo que hizo Moreno. Le entregó las cárceles a los grupos delincuenciales. En lugar de clasificar a los presos por mediana, alta, baja peligrosidad, como es lo técnico, no, le dio el pabellón a los lobos, el otro pabellón a los tiguerones, el otro pabellón a los chonequiles. Y de ahí dirigen pues todo el crimen organizado. Y además destruyeron el Ministerio de Seguridad, las comisiones binacionales de frontera, el Ministerio de Justicia encargado de las cárceles, destrozaron el sistema de inteligencia. Nosotros tenemos inteligencia hasta dentro de las cárceles para anticipar lo que iban a hacer los líderes que podían seguir en contacto con sus grupos, agrupaciones criminales, ¿no? Entonces, lo que vimos ahora no es la base de Manta, no es la pacificación de las pandillas guayaquileñas y las tonterías así. Es ineptitud y destrucción de la institucionalidad del Estado en los últimos 8 años y altas dosis de corrupción, porque el crimen organizado ha infiltrado el Estado, ha infiltrado el gobierno, ha infiltrado la Asamblea, ha infiltrado el sistema de justicia, la Fiscalía, Policía, Fuerzas Armadas, incluso periodistas. Hay periodistas pagados por los grupos de crimen organizado. Y ahí están las consecuencias, ¿no? Lloramos lágrimas de sangre, tenemos el inicio del año más violento de la historia. Si sigue la tendencia tendremos 10.000 homicidios este año. El año 2024, que era el récord, fueron 7.000 homicidios. Y cuando yo dejé el gobierno eran menos de 900 homicidios. Han destrozado a la patria y no saben dónde están parados. Por ahí quieren hacer el show de Rambo. Para combatir el crimen organizado más que Rambo se necesita Sherlock Holmes, ¿no? Y no los tenemos. No saben dónde están parados realmente. Se requiere una estrategia integral que no existe todavía en el país y a la final no les interesa tampoco porque hay gente que lucra de la situación actual. El lavado de dinero en el sistema bancario es 3.000, 4.000 millones de dinero de los grupos criminales y sin eso muchos bancos quebrarían, ¿no? Están lavando dinero y hay banqueros que apoyan esto o que no quieren que termine porque quebrarían sus bancos que lavan dinero. Entre las cosas que también se está haciendo, destrozando el sistema democrático, el espíritu de la Constitución, es quitarle el financiamiento público a los partidos políticos. Muchos apoyarán, ¡bravo, por fin, qué bueno, qué Novoa! ¿Se dan cuenta de lo que va a pasar? Lo único que van a quedar son los partidos políticos de haciendas bananeras, que los puede financiar un niño rico, o sucursales bancarias, me refiero a ADN, o sucursales bancarias como Creo, que lo puede financiar un ricachón como Lazo. Y los verdaderos partidos políticos
va a ser muy difícil que subsistan. Ah, con el aporte de los militantes, totalmente de acuerdo. Pero dejen pues que aporten los militantes. Ustedes saben lo que hace el CNE al mismo tiempo. Si ustedes quieren aportar $1, tienen que llenar un formulario físico. Nosotros tenemos, en la aplicación RC5 tenemos 50.000 suscriptores. Pidiéndole $1 a cada uno, serían $50.000. Que se haga transferencia directa a la cuenta. ¿Qué mejor rastro que la cuenta donde viene el dinero? No, hay que llenar un formulario cada vez. O sea, ni en edad media. Entonces lo que están dejando es sin financiamiento de partidos políticos en lugar de partidos políticos tener hacienda bananera y sucursales bancarias. Entendamos lo que está pasando. El CNE tiene que modernizarse, no lo quieren hacer, no lo entienden, son tremendamente ineptos. Pero qué mayor seguridad que saber la cuenta de donde se transfirió. Es que para que no haya lavado de activos, plata de la droga, perfecto. Máximo se puede dar un salario básico, medio salario básico sin formulario. Más allá de eso sí el formulario. Pero si quieren donar 50 centavos cada vez, tienen que llenar un formulario. Torpe, tonto, anacrónico. Vengan al Europarlamento y verán que en la propia administración del Europarlamento retienen los fondos para la contribución de los europarlamentarios del Partido Socialista, el Partido Verde, el Partido Liberal, etcétera, para sus respectivos partidos. Lo más normal. En Ecuador dicen que eso es corrupción, diezmo, y cuando queremos financiarnos con los militantes, hay que llenar un formulario cada vez. Entonces lo que van a hacer es liquidar a los verdaderos partidos políticos y que solo queden haciendas bananeras o sucursales bancarias. Se nos fue el tiempo volando, me quedan solo 7 minutos, increíble. También Noboa vetó el año pasado una ley para evitar los camisetazos, eso no hace bien a la democracia. Se supone que la curula es ganada por un partido político. Ah, es que ellos son independientes, entonces láncese como independiente, no como un partido político. Un proyecto político voluntario, pero disciplinado, hay orientación, conducción política. Pero ¿es obvio o no es obvio? Si quieren ser tan independientes, láncese como independiente, pues no como un partido político que tiene estructura, tiene dirigencia, etc. Y por supuesto que puede haber objeción de conciencia, y eso lo consideramos en la Revolución Ciudadana. Pero ese rato piden autorización para votar en contra, mandan a su suplente, etc. Pero no es que se venden al mejor postor, pues como ha pasado ya con Mónica Salazar y con este señor Sergio Peña. Ellos deberían ser sancionados. Pero de toda esa ley Noboa porque está en el poder y él es el que capta los asambleístas. Ese es cuando se dirige, se gobierna en función de la coyuntura, no en función del bien común y de largo plazo, de la institucionalidad. Y como institucionalidad no es bueno que la gente traicione a su partido, los camisetazos, que se ven al mejor postor, no es bueno, no hace bien a nadie. Y si ellos son tan dignos, una Mónica Salazar que se lanza sus discursos ahí hablando tonterías, Sergio Peña, tienen que renunciar a la curul, no renunciar al bloque de Revolución Ciudadana. Es puro cinismo, es pura corrupción, pura deshonestidad. Y eso no es bueno para la democracia. Pero Noboa vetó la ley que permitía sancionar los camisetazos y de esa forma se estafa al elector. Porque el elector no votó por Sergio Peña, el elector no votó por Mónica Salazar, votó por la Revolución Ciudadana. Y mañana después pasará a ellos, que están legislando en función de sus intereses coyunturales. Pero así es cuando no se tiene visión de estadista, ¿no? Sino visión de oportunista, del sabido, del sapo. Y somos tan sapos que 200 años llevamos en su desarrollo. Sigamos. Y aquí algo muy triste, ¿no? Se fue la fiscal por fin, prorrogada, con premio, la Embajada Argentina, desde diciembre de 2023, ya habían propuesto su nombre, enero 29 del 2024 estaba dado el beneplácito, es decir, pasó 14 meses de fiscal siendo prácticamente empleada del gobierno y supuestamente fiscalizando el gobierno. Por supuesto quedó todo en impunidad. Eso es asociación ilícita, eso es corrupción, pero no pasa nada. Pero lo más triste, lo que desconcierta, lo hemos vivido en carne propia, somos víctimas de esta mujer que nos hizo el montaje del caso Sobornos, tanta gente buena que ha perseguido, mientras el país se desangra, se inventa casos como reconstrucción, casos ligados, sabemos lo mala que es. Es evidente, una inepta que sacó 10 sobre 20 y le regalaron el cargo para que nos persiga, que se demostró su plagio y dijeron que era impericia. Y le manda una carta de felicitación a la conferencia episcopal. Y miren lo que dice. La conferencia episcopal, mi iglesia, la iglesia católica, miren lo que dice. Durante estos 6 años al frente de la Fiscalía General del Estado, usted dignificó esta institución, la dignificó. Imagínense, los chats de Villavicencio que nunca se investigaron. Se investigan los chats de Augusto Verduga, que no dicen nada de telenovela rosa, y los chats de Villavicencio no se investigan, donde hay un puñado de delitos y se demuestra que Villavicencio era un corrupto con la fiscal que es otra corrupta, ¿no? Pero ella dignificó, de acuerdo con la conferencia episcopal, la institución. Pilar fundamental de la democracia, hasta el punto que en este momento de su despedida, los ecuatorianos de bien solo podemos decirle gracias, ¿sí? Los que criticamos a la fiscal somos ecuatorianos de mal, somos católicos pero ecuatorianos de mal. ¿Saben lo que está diciendo estos curas? Que en verdad ha de ser 1 o 2. Este lo firma
el obispo auxiliar de Quito, Monseñor David de la Torre, que no lo conozco, pero me dicen que es el Opus Dei. Pero esto es insultante para todas las víctimas de esta mujer perversa, víctimas inocentes. Gracias por jugarse la vida y la paz de los suyos, defendiendo a pro de la justicia. Pues si todo era amañado, todo era forjado. ¿Dónde están los grandes capos presos? El país es un desastre, ¿no? Gracias por darnos un país mejor. Estamos en un país mejor, imagínense. ¿En qué planeta viven los curitas de esto? Mejor para ellos. ¿Qué acuerdo habrán tenido con la fiscalía? Ya que frente a la corrupción y las mafias que han gangrenado la patria, el único camino para vencerlas era desenmascararla y combatirla. ¿Dónde están esas mafias? ¿Dónde está el crimen organizado? ¿Dónde están los grandes capos de la droga presos? Los grandes capos del crimen organizado. ¿En qué planeta viven estos curitas? Y miren lo que dice, ¿no? Su persona y su acción le han dado a este país sosiego y esperanza. Tenemos el año más violento de la historia. Ecuador pasó de ser el país más seguro de la región, el segundo más seguro, al más violento de toda América Latina. Pasamos de tener un sistema de justicia que era ejemplo para toda la región a tener uno de los sistemas de justicia más corruptos del mundo, lo dicen estudios internacionales. Y estos curitas dicen que gracias por haber dado sosiego y esperanza. ¿Cuánta hipocresía? ¿Cuánto cinismo? Esta gente a mí no me recuerda a los apóstoles, me recuerda a los sumos sacerdotes. Pese a eso seguiremos siendo católicos. Pero gracias a Dios tuvimos un Papa Francisco y creo que ahora tenemos un Papa León XIV. Seguiremos siendo católicos a pesar de esta clase de gente que son los sepulcros blanqueados. ¡Qué vergüenza! ¡Qué insulto! Para lo que hemos vivido en primera persona, la persecución de esta perversa, abyecta mujer, y que sabemos lo que es, lo corrupta que es, lo deshonesta, lo incompetente que ha sido, ¿no? Puro odio. Esto es pura politiquería, porque nadie honesto puede defender a Diana Salazar por cosas tan elementales como su examen, pues eso es público y notorio. El peor examen y le arreglaron el cargo. O el plagio, que le llamaron impericia. La conferencia episcopal puede decir que ese plagio fue una impericia, contradiciendo, por ejemplo, el informe de 3 académicos internacionales. No, eso es ser cómplice. Terrible, terrible. Sepulcro blanqueado. Bueno, me hacen algunas preguntas nuestros deportistas, qué orgullo nuestros deportistas. Ahí tenemos a Richard Carapazco en el Giro de Italia, ahí tenemos a Moisés Caicedo, qué bien, ¿no? Campeón de la... No me muevo, pues déjame ir nomás. Ya. Moisés Caicedo ganó la UEFA, ¿no? Con Chelsea, Michael Morales, su 18-0 en UFC, William Pacho con el Paris Saint-Germain, 5-0 al Inter y campeón de la Champions, qué barbaridad, ¿no? ¿Ah? La tri hoy. Bueno, la tri, mucha suerte contra Brasil, ¿no? Pero bueno, está en un gran nivel, ¿eh? Yo creo que nunca hemos tenido futbolistas de tanta trayectoria internacional. Vamos rapidito, que ya se me acabó el tiempo, es impresionante. El crowdfunding para el documental Influjo Psíquico, me han pedido la productora que haga publicidad, porque la productora se llama 1001 Historias de Zaragoza, una productora independiente, no es de la Revolución Ciudadana, no es mío ese documental. Ellos detectaron el caso y vieron que era escandaloso y decidieron investigar. Y necesitan recursos para la parte final del proyecto y está a punto de ser terminado, pero falta financiamiento. Pueden entrar a la página www.goteo.org/project/influjo-psíquico, PSI, psíquico. Y si quieren contribuir pues a este proyecto que dirá la verdad y dejará registrar esa verdad para la historia, ¿no? Como un expresidente fue condenado por influjo psíquico, por influir sobre mi subalterno para que cometieran delitos que no existen. Ese es otro de los montajes de Diana Salazar, felicitado por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, por un obispo y auxiliar de Quito, ¿no? Entonces se demostrará ante la historia esto. Han logrado cosas extraordinarias, declaraciones extraordinarias, tienen decenas de entrevistas y se ha filmado en 8 países. ¿Ok? Preguntas del público rapidito. ¿Por qué no va a grandes juegos de Europa y comparte fotos? Yo sí fui alguna vez con Miguelito, ¿ya? No me gusta compartir fotos de mi familia, no me gusta exponer a mi familia. Me gusta la privacidad, hay gente que le gusta hacer show con su familia. Creo que son anacronismos, esto es primera dama, con todo respeto, o sea, que esto es primera dama, o sea. Entonces una obrera, ¿qué número de dama es? Pues? Si el vicepresidente es hombre, la esposa es la segunda dama. ¿Qué es eso? Es sexismo, ¿no? El hombre a la defensa, a la seguridad, la mujer, la esposa, la primera dama, hacer trabajo social, es el mensaje que le mandan a los jóvenes, ¿no? Los hombres para las cosas de macho, las mujeres para las cosas de piedad, ¿no? Y es antidemocrático, pues. Si se vota por el marido, ¿por qué la mujer debe tener cargo público o poder público o influencia pública? Aquí en Europa conocen quién es la esposa de los dirigentes. Sí, un poco en Estados Unidos, que sí son medio noveleros en ese sentido. Pero vayan a Canadá, pues quién es
La esposa del primer ministro ni la conoce. En todo caso, sí vamos al fútbol con Miguelito, pero ya se me fue Miguelito a estudiar para afuera. Entonces ya ir solo sí duele, ¿no? Sí duele, pero sí vamos. Mensaje sobre el Papa León XIV, una gran esperanza. Yo sé que era amigo de Francisco, él lo nombró cardenal. Ya elegir el nombre ya es un símbolo, un mensaje, porque si ustedes no conocen, León XIII fue el Papa iniciador de la doctrina social de la Iglesia con la encíclica Rerum Novarum, me parece que era 1989, de las cosas nuevas, denunciando el capitalismo salvaje, fruto de la revolución industrial, y de ahí empieza ese cuerpo doctrinario maravilloso que es la doctrina social de la Iglesia. Entonces, que se llama León XIV, es un mensaje. Vamos a continuar con la cuestión social, que en América Latina es la principal cuestión moral. Ahora, la Iglesia latinoamericana se ha orientado sobre todo al rito, a la moralidad, moral individual incluso. No hay cuestión más moral en América Latina que la cuestión social, porque las grandes diferencias en el continente más cristiano del planeta, si nos llamamos, es una inmoralidad. Las extremas diferencias, la pobreza generalizada, en un continente que tiene todo para que todos vivan bien, eso es inmoral. Entonces, la principal cuestión moral en América Latina es la cuestión social. Y se nos fue Pepe Mujica el 13 de mayo, el Día de la Virgen el 13 de mayo. Una referencia para todos nosotros, un carísimo amigo. En pocas semanas se me ha ido Papa Francisco y Pepe Mujica. Está la victoria siempre, querido Pepe. Él nos quiso mucho y yo lo quise muchísimo también a Pepe. ¿Qué es el caso ligado? Me preguntan, buena pregunta. ¿Qué rayos es el caso ligado? ¿Quién tiene caso ligado? Y se dedican a esas cosas y eso aplaude la conferencia episcopal. Pura persecución, puro invento, que desacato a la orden de la Corte Constitucional, que asociación ilícita, ¿cuál cuenta asociación ilícita? Ahora todo el mundo, como tuvieran la intención de hacer esto, asociación ilícita. Se ha perdido toda seguridad jurídica. O sea, se condena el hacer política, se condena el conversar. Se ha vinculado a Esther Cuesta, que era presidente de la Asamblea encargada, y manda una carta pidiendo que se posesione al superintendente, asociación ilícita, por el ejercicio de sus funciones. Y los propios asambleístas, en función de la coyuntura, destrozando la institucionalidad del país, dicen que no tienen que decidir levantarle la inmunidad porque ya no es asambleísta. Entonces, ¿para qué sirve pues, la inmunidad parlamentaria? Es para los actos en el ejercicio como parlamentario. Si yo tengo una votación, doy una declaración, soy inmune mientras soy parlamentario, y al día siguiente me enjuician, no sirve para nada pues, la inmunidad parlamentaria, que es una institución centenaria. Pregunten cómo es acá en Europa, cómo es en Estados Unidos. Es una locura lo que se está haciendo. Por la coyuntura, por perseguir al correísmo, por hacer escándalo, novelas, destrozan al país. Tengo una pregunta, ¿qué rayos es caso ligado? Y mientras hay tanto sicariato, tanto asalto, vacunas, extorsión, gastan recursos, tiempo en el caso ligado, una telenovela rosa sin vergüenza. ¿Cuándo veremos el documental? Buena pregunta. Bueno, si ustedes contribuyen, creo que se podrá acabar pronto, tal vez un par de meses, pero todo depende del financiamiento, pero está espectacular. Yo vi unas partes ya en bruto antes de editar, hay unas entrevistas impresionantes donde confiesan. A mí me llamaron a que cambie el tipo de delito para impedir que Correa sea candidato. Lo dicen los protagonistas. ¿Y qué le dijo Julián Sánchez en Cannes? ¿Y qué figura le impactó más? Ay. Bueno, ¿qué me dijo en Cannes? Nos quiere mucho Julián, muy agradecido siempre. Su esposa maravillosa. No es inmundo, aunque conocen gente muy interesante. Me mandaron un hotel de 1.700 euros. La próxima vez que me den los 1.700 euros por noche y yo me veo en un camping nomás. Mucho lujo, carros impresionantes, vestidos. No es mi mundo, pero es interesante conocer. Pero sí conocen gente muy, muy, muy interesante, perdóname la redundancia, el propio Julián, el director del documental, la esposa de Julián, y la defensora de Julián, una mujer extraordinaria, abogada de derechos humanos, bellísima además, estaba al lado mío en el estreno del documental. No, eso fue un plus. Jennifer Robinson, una mujer maravillosa. Si me preguntan quién fue tal vez la persona más interesante, yo le diría Jennifer Robinson, una mujer extraordinaria. Unboxing, rapidito, que ya estamos tarde. Me regalaron humitas, imagínense, para el desayuno. Me han traído rosquitas. Tengo cara de glotón, que eso no me traen de comer, ¿no? Cara de hambriento. Chocolate, este es el mejor chocolate del mundo para hacer chocolate caliente. Chocolate universal, ¿no? El cacao de verdad, pero miren la etiqueta, ¿no? El semáforo, rojo, rojo, verde. Estos chocolates, este es un amigo que viene de Estados Unidos y me trajo esto, ¿no? Y acá me han traído, este es café de Galápagos y café de, este creo que es Lujano, no le veo por aquí,
pero me parece que me dijeron que el uno era de Galápagos y el otro Lojano, los dos, café de muy alta calidad. Incluso una cartita por aquí de amigos que miren cómo, esto es lo que, da esperanza, ¿no? Sentirse querido siempre es bueno. Si un economista, Rafael Correa Delgado, el mejor presidente del Ecuador en 200 años. Bueno, no sé quién pudo haber sido presidente más allá de los 200 años, Rumiñahui, y no sé, Patagualpa. Y Carlos Arturo Corella, Jaime Terán, Doris Pijal, Anita Hidalgo, Jenny Sánchez, Rosy Hidalgo, Jenny Salto, Georgina Villasís, Mary Benalcázar, Meinis Cuenca, Diana Morales, Carmen Pijal, Gerardo Zambrano. Muchas gracias, compañeros. No me creo esto, ¿no? Pero le agradezco el cariño, el cariño. Y bueno, queridos jóvenes, un mensaje final para ustedes. A no perder la esperanza, el país está destrozado, pero seguiremos adelante, a no dejarse engañar. Miren cómo jugaron con ustedes con los bonos. No hay política económica para activar la economía, no les interesa es sus negocios. El poder volvió a los mismos de siempre. Recuerden, el desarrollo no es un proceso técnico-económico, es un proceso político. Empieza por el cambio de relaciones de poder. Lograr un poder público para el bien común. Eso lo tuvimos del 2007 al 2017. Miren cómo progresamos. Sigamos por esa senda. Hubiéramos sido el primer país latinoamericano en superar su desarrollo. Nos volvieron al pasado. Ese poder público volvió a las manos de siempre, a los hijos de la oligarquía. Pero no perder la esperanza. Hay que seguir luchando y volverán los días de gloria, recuperaremos la patria para todas y todos. Y hasta después de un mes, en otro live, almorzando con el Mashi. Buen provecho a todas y a todos.